Diario del fin del mundo. Mario Mendoza. Capítulo 1. El mensaje. Daniel Klein, por supuesto que lo recordaba. A lo largo de los últimos años, en infinidad de momentos, caminando por alguna calle vacía, aguantando los rigores del insomnio a la madrugada o sencillamente mirando la ciudad desde la terraza de mi apartamento. Había pensado en él, en su figura bondadosa y gentil, en su inteligencia salida de lo normal, en la estrecha amistad que nos había unido durante los años universitarios. Evocarlo me hacía bien, me fortalecía, me reconciliaba con una de las zonas más cristalinas de mí mismo. ¿Cómo olvidarlo si de alguna manera su personalidad tranquila y aguda me había influenciado hasta el punto de imitar varias de sus actitudes ecuánimes y reposadas? Por aquel entonces, a mediados de los años 80, yo había entrado en la universidad con una sola certeza en la vida. Lo único que me gustaba de verdad era leer y escribir. El resto me parecía una farsa de mal gusto, una obra tediosa en cuyo trama caían de cabeza los incautos, que desafortunadamente eran la mayoría. No me interesaba el dinero, siempre tuve claro que la plata iba y venía y que era un elemento móvil, fluctuante, una variable que no indicaba mayor cosa. Ni el prestigio social, ni el poder, ni el matrimonio, institución llena de trampas invisibles que yo detecté con rapidez. Ni los hijos, siempre tuve aversión por tomarme fotografías, me espantaba todo aquello que significase una reproducción de mí mismo, una forma de duplicarme. Ni siquiera, aunque parezca extraño, me atraía la imagen de ser un escritor. No quería ingresar al podio de los elegidos, lo único que me sucedía era que me gustaba escribir y ya. Me gustaba irme de viaje con personajes, meterme en otras vidas, ser otro, ir un paso más allá de la inmediatez y conquistar dimensiones desconocidas. Ese temperamento, claro está, me convirtió en un joven retirado y callado, en un estudiante misterioso, que recelaba de los académicos y que en consecuencia salía de clase sin dirigirle la palabra a ningún compañero, y se refugiaba en la biblioteca, en el último rincón que encontraba donde nadie pudiera saludar. Más de 20 años después puedo verme en aquella época y sonreírme, pues la trampa estaba en que esa forma de actuar escondía de todos modos un sospechoso exceso de confianza en mí mismo, una seguridad que más adelante los años y el sufrimiento se encargarían de hacérmela a pedazos. Y de repente, cuando la soledad de ese joven escritor que era yo en aquel entonces parecía compacta y perfectamente cerrada, apareció en segundo semestre Daniel Klein, casi con sus 2 metros de estatura, su melena rubia y su caminar pausado, su sonrisa bonachona, su agudeza intelectual y su erudición literaria. Me agradaba oírlo en clase exponer ideas sobre los poetas surrealistas o sobre la literatura francesa de los años 60. Breton, Michael Tournier, hablaba como midiendo el compás de sus expresiones, con un ritmo, como si hubiera preparado cada oración desde una perspectiva musical. Y no había que equivocarse con él. Era un estudiante aplicado y muy afectuoso con sus compañeros, pero era también un rival temible en medio de una discusión. La seguridad con la que Daniel citaba sus lecturas y la claridad mental que tenía para analizar ciertos conceptos que al resto de la clase nos parecían complejos e indescifrables, lo convertían en un contradictor que podía hacer quedar en ridículo a cualquiera. Y de hecho, solía hacerlo sin perder su sonrisa habitual, calmado y sin alterarse, como si no se diera cuenta de que el otro estaba sudando y que sería el hazmerreír del resto de la clase por varios días. Esa cierta maldad inconsciente de Daniel era lo que más me atraía de él, lo que me parecía tanto divertido de su personalidad. Cuando discutíamos sobre el tema, yo me cuidaba bien de tener los suficientes argumentos como para al menos poder resistirlo y con suerte, en un momento de irreverencia creativa, obligarlo a cambiar de posición y a mirar desde otro ángulo la cuestión. Él se sonreía y se daba cuenta de que mi objetivo no era ganar la discusión, sino descolocarlo, sacarlo de ese fortín desde el cual era invencible, y algunas veces tuvo que aceptar que el libro o el autor sobre el cual discutíamos era posible analizarlo desde otro ángulo al que él proponía. Eso fue lo que nos acercó y lo que lentamente nos fue haciendo amigos sin que nos diéramos cuenta. Por esos años yo vivía en el centro de la ciudad, en pensiones estudiantiles donde no tenía ni baño propio siquiera. Me había ido de mi casa en busca de un destino literario, que todavía no sabía si era cierto, o si por el contrario se trataba de un delirio, de una ensoñación juvenil, de un ataque de locura que al final terminaría conmigo recluido en alguna institución mental. No tenía dinero para comprar ropa, ni para divertirme, ni para entrar en un buen restaurante y comerme un plato sazonado como Dios manda. El dinero lo tenía contado, y esa era la razón por la cual también tenía que estudiar en la biblioteca de la universidad o en bibliotecas públicas,
pues tampoco podía darme el lujo de comprar libros en buenas ediciones que me hubieran dejado sin varios almuerzos entre el estómago. Sencillamente aguantaba sin quejarme y procuraba disfrutar al máximo de esas clases de literatura que me transportaban a mundos paralelos que me podían hacer mucho más feliz que este. Daniel vivía en el norte de Bogotá, en una familia de clase media. Era hijo único y casi nunca hablaba de sus padres. Sabíamos que su apellido le venía de un padre alemán exiliado después de la guerra, en que su madre se llamaba Alicia, que tenía un taller de escultura y de pintura al fondo del jardín en la casa donde vivían, y que ella y Daniel se llevaban bien, que eran grandes amigos, incluso cómplices. Cualquier pregunta que le hiciéramos sobre el padre, si había sido testigo de la guerra, en qué ciudad había vivido de niño, era eludida con habilidad, como si ese hombre no existiera, como si estuviera muerto. Como nos dimos cuenta de que no le gustaba que le preguntaran por su familia, entonces todos sus compañeros procurábamos evitar el tema. Y de hecho, en una carrera como filosofía y letras casi nunca es relevante la vida privada del otro. Solo importa lo que tiene en la cabeza, los libros que ha leído, sus autores predilectos, los ensayos que escribe para las clases. Ese era a grandes rasgos Daniel Klein. En 1984 o 1985 recordé todo esto de golpe cuando vi su nombre en el buzón de mi correo electrónico. Me dio mucha alegría saber que mi viejo compañero de universidad quería contactarme. Abrí el mensaje y sentí de inmediato ese tono que tenían sus trabajos universitarios. Las frases guardaban ese mismo ritmo especial que tenía aún una generación como la mía, que aprendió a escribir a mano, hilando cada palabra con cierta lentitud estética. Estimado Mario, no sabes cuánto te he pensado en el transcurso de los últimos años. Vamos envejeciendo. En la medida en que la juventud va quedando atrás, percibimos en ella detalles fundamentales que antes nos pasaban desapercibidos. Cuando miro hacia atrás, hacia los años de formación, veo a un joven escritor deambulando por las calles de Bogotá, siempre solo, pensativo, preocupado por algunas historias y unos personajes que lo rondan sin darse tregua alguna. Ese joven artista eres tú. Supongo que te veías a ti mismo como un buscador, como un narrador en ciernes que estaba cumpliendo un arduo proceso de iniciación literaria, pero desde afuera era distinto, Mario. Tenías un aire melancólico, un tanto atormentado, que te daba una aureola propia, un brillo especial que no teníamos ninguno de tus compañeros. Varios queríamos escribir también, no hay la menor duda, y éramos sinceros en nuestros propósitos, pero no alcanzábamos a crear a nuestro alrededor ese aire de misterio que sí tenías tú. No sé si el hecho de vivir solo en caserones miserables en el centro de Bogotá, mientras los demás seguíamos cómodamente instalados en nuestros hogares, contribuía a ello, pero lo cierto es que sobresalías, que eras diferente a los otros estudiantes y que sobre todo convencías en tus ensayos y en esos primeros relatos que empezabas a escribir por aquel entonces. Sin embargo, había algo que, en esa pesadumbre tuya, era enfermizo. Voy a intentar explicarte bien porque lo último que deseo es ofenderte. Yo sé que no intentabas montar una pantomima, que no eras de los que creaban poses y se las creían. No, tú eras honesto en lo que sentías. Lo sé bien porque fui tu amigo y te observé de cerca. Lo que quiero decirte no es que dudé de lo que sentías y pensabas por aquella época, sino que en medio de la turbulencia creativa que ya empezaba a embriagarte, había algo dañino detrás, algo insano, algo que te había hecho y que te había endurecido hasta el punto de alejarte de los demás y de recelar de ellos en todo momento. Uno no nace siendo una bestia que siempre está a la defensiva, sino que lo convierten en ese animal a las malas. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Alguien de niño o ya de adolescente te había herido, te había lesionado y por eso habías construido a tu alrededor esa muralla que casi nadie podía traspasar. En quinto semestre, cuando estudiábamos literatura y psicoanálisis, tú te fuiste en contra de las teorías psicoanalíticas con tanta ira y con desprecio, con indignación. Te delataste. Las teorías freudianas te eran repulsivas. Alegabas que la literatura y el arte abarcaban estados tan psicológicos que no estaban contemplados en el psicoanálisis. Las teorías de Freud y de los discípulos te parecían estrechas, limitadas, malintencionadas incluso. Había tanto fervor en tus ataques que era evidente que ingresar allá en lo más profundo de tu inconsciente te daba miedo. Yo me pregunté enseguida, ¿a qué le teme? ¿Qué hay allá abajo que le da miedo y que rechaza con tanta vehemencia? ¿Quién habita en esos túneles? ¿Qué monstruo recorre esos socavones que aún genera temor y repulsión? Entonces empecé a observarte
con otros ojos, a vigilarte. Muchos años después, leyendo tus libros con ojos detectivescos, comprendí tu dolor, tu soledad de joven, tu rechazo a una disciplina como el psicoanálisis. De alguna manera, en ese sufrimiento que atesorabas con tanto celo, estaba también el material artístico para tu obra. No ibas a malgastar esa pena y esa angustia en un sillón cuando sabías bien que, con una buena estrategia, podías convertirlas, como en efecto lo hiciste, en el combustible de una obra literaria. No querías curarte de tu desdicha, sino elaborarla para que iluminara un camino estético, muy respetable. No me cabe la menor duda, incluso ahora, después de tantos años me parece admirable que lo hayas logrado. Pero bueno, me estoy alargando y nada que llegó al punto, al meollo de esta carta. Lo que quiero decirte es que yo te analicé con tanto cuidado no porque me agradara el papel de detective, sino porque mi caso era exactamente al revés. Yo nunca hablaba de mi padre y con esa omisión estaba la clave de mi vida. Si me recuerdas bien, a mí también me disgustaba el psicoanálisis y lo rebatí con una radicalidad no exenta de cierto terror. Me negaba a creer en esa relación con mi padre podía estar la clave de mi vida. No podía ser ese individuo que yo quería tener lo más lejos posible, se pudiera convertir no solo en una presencia importante, sino en la clave misma de mi existencia. No cualquier cosa menos eso. Así que hice frente común contigo, me leí todas las teorías posibles que echaban por tierra las propuestas del viejo Freud y destrocé el diván con mis propias manos. Sobra aclarar que en esta corta carta, que el psicoanálisis en 1000 situaciones en efecto se queda corto y es inútil, pero en seres vulgares, ligados a papá y mamá de manera dolorosa y compleja, aclara las caras oscuras de esas relaciones. El problema, como es evidente, es que nadie se considera vulgar, sino que un caso aparte, alguien especial. Bien, hasta ahora supongo que no has hecho otra cosa sino sonreír. Continúo. Apenas me gradué, un suceso vino a destrozar por completo mi vida: la desaparición de mi madre. Si hasta ese momento yo era el germen de un escritor, a partir de ese entonces me convertí en un cazador, en un rastreador cuya única obsesión era dar con el paradero de su propia madre. No sé si recuerdas a Alicia. Era una mujer amable, sonriente, que se pasaba los días y las semanas encerrada en su taller pintando y esculpiendo. Yo nunca invité a los otros compañeros a mi casa, pero contigo fue diferente. Tú estuviste 2 o 3 veces tomando las onces con ella y conmigo, charlando con gran entusiasmo, escuchándole hablar de Braque o de Matisse, feliz de poder compartir con una artista ya madura algunas de tus opiniones de escritor juvenil y apasionado. ¿La recuerdas? Ella desapareció de buenas a primeras, un fin de semana cualquiera, y no dejó una sola nota que aclarara la situación. La buscamos por todas partes, en hospitales, en comisarías de policía, en la morgue, en la calle, por si se trataba de un atraco o de un paseo millonario en el cual la habían drogado. Nada, Alicia no apareció por ninguna parte. Lo recuerdo bien que por esos días yo solía sacar el carro de la casa e irme por ahí a recorrer la ciudad, de calle en calle, al azar, mirando hacia un lado, hacia el otro, con el secreto anhelo de encontrarla. Recorrí el centro de la ciudad, las calles prohibidas donde expendedores de bazuco o recicladores de basura rondaban la oscuridad con sus figuras de acecho, y llegué incluso a meterme en los barrios periféricos, en los cordones de miseria más apartados, siempre con la esperanza de verla en algún callejón sombrío, en algún basurero o en algún lote abandonado. Descartamos a los pocos días la posibilidad de un secuestro porque nadie llamó a pedirnos un rescate ni nos avisaron que éramos víctimas de una extorsión. Después de semanas, de meses, de esa incertidumbre, deseé encontrarla, aunque fuera muerta, pues al menos así tendría un cadáver para despedirme y enfrentar un duelo. Creemos que lo peor es la muerte. Te digo por experiencia propia que no es así. Lo peor es la desaparición de un ser querido, porque se esfuma de un momento a otro y tú te quedas también suspendido en un vacío sin límites, un vacío que poco a poco se va tornando en un agujero negro en el cual te hundes hasta ahogar en él tu propia esperanza. No puedes procesar la pena y el dolor para reconstruirte y continuar. No hay despedidas ni balances, solo esa hendidura en el alma que te carcome día a día sin darte una sola hora de reposo. Ese es el verdadero infierno. Mi padre se comportó de una manera que me hirió aún más. Hizo los trámites de rigor y siguió con su cotidianidad como si no hubiera pasado nada. Una mierda. Se lo atribuí a su carácter germano,
al hecho de que había pasado ya una guerra y que desde niño se había acostumbrado a la desaparición y a la muerte, pero aún así comprendí tu dolor, tu soledad de joven, tu rechazo a una disciplina como el psicoanálisis. De alguna manera, en ese sufrimiento que atesorabas con tanto celo, estaba también el material artístico para tu obra. No ibas a malgastar esa pena y esa angustia en un sillón cuando sabías bien que, con una buena estrategia, podías convertirlas, como en efecto lo hiciste, en el combustible de una obra literaria. No querías curarte de tu desdicha, sino elaborarla para que iluminara un camino estético, muy respetable. No me cabe la menor duda, incluso ahora, después de tantos años me parece admirable que lo hayas logrado. Pero bueno, me estoy alargando y nada que llego al punto, al meollo de esta carta. Lo que quiero decirte es que yo te analicé con tanto cuidado no porque me agradara el papel de detective, sino porque mi caso era exactamente al revés. Yo nunca hablaba de mi padre y con esa omisión estaba la clave en mi vida. Si me recuerdas bien, a mí también me disgustaba el psicoanálisis y lo rebatí con una radicalidad no exenta de cierto terror. Me negaba a creer en esa relación con mi padre y podía estar la clave de mi vida. No podía ser ese individuo que yo quería tener lo más lejos posible, se pudiera convertir no solo en una presencia importante, sino en la clave misma de mi existencia, no cualquier cosa menos eso. Así que hice frente común contigo, me leí todas las teorías posibles que echaban por tierra las propuestas del viejo Freud y destrocé el diván con mis propias manos. Sobra aclarar que en esta corta carta, que el psicoanálisis en 1000 situaciones en efecto se queda corto y es inútil, pero en seres vulgares, ligados a papá y mamá de manera dolorosa y compleja, aclara las caras oscuras de esas relaciones. El problema, como es evidente, es que nadie se considera vulgar, sino que un caso aparte, alguien especial. Bien, hasta ahora supongo que no has hecho otra cosa sino sonreír. Continúo. Apenas me gradué, un suceso vino a destrozar por completo mi vida: la desaparición de mi madre. Si hasta ese momento yo era el germen de un escritor, a partir de ese entonces me convertí en un cazador, en un rastreador cuya única obsesión era dar con el paradero de su propia madre. No sé si recuerdas a Alicia. Era una mujer amable, sonriente, que se pasaba los días y las semanas encerrada en su taller pintando y esculpiendo. Yo nunca invité a los otros compañeros a mi casa, pero contigo fue diferente. Tú estuviste 2 o 3 veces tomando las onces con ella y conmigo, charlando con gran entusiasmo, escuchándole hablar de Braque o de Matisse, feliz de poder compartir con una artista ya madura algunas de tus opiniones de escritor juvenil y apasionado. ¿La recuerdas? Ella desapareció de buenas a primeras, un fin de semana cualquiera, y no dejó una sola nota que aclarara la situación. La buscamos por todas partes, en hospitales, en comisarías de policía, en la morgue, en la calle, por si se trataba de un atraco o de un paseo millonario en el cual la habían drogado. Nada, Alicia no apareció por ninguna parte. Lo recuerdo bien que por esos días yo solía sacar el carro de la casa e irme por ahí a recorrer la ciudad, de calle en calle, al azar, mirando hacia un lado, hacia el otro, con el secreto anhelo de encontrarla. Recorrí el centro de la ciudad, las calles prohibidas donde expendedores de bazuco o recicladores de basura rondaban la oscuridad con sus figuras de acecho, y llegué incluso a meterme en los barrios periféricos, en los cordones de miseria más apartados, siempre con la esperanza de verla en algún callejón sombrío, en algún basurero o en algún lote abandonado. Descartamos a los pocos días la posibilidad de un secuestro porque nadie llamó a pedirnos un rescate ni nos avisaron que éramos víctimas de una extorsión. Después de semanas, de meses, de esa incertidumbre, deseé encontrarla, aunque fuera muerta, pues al menos así tendría un cadáver para despedirme y enfrentar un duelo. Creemos que lo peor es la muerte. Te digo por experiencia propia que no es así. Lo peor es la desaparición de un ser querido, porque se esfuma de un momento a otro y tú te quedas también suspendido en un vacío sin límites, un vacío que poco a poco se va tornando en un agujero negro en el cual te hundes hasta ahogar en él tu propia esperanza. No puedes procesar la pena y el dolor para reconstruirte y continuar. No hay despedidas ni balances, solo esa hendidura en el alma que te carcome día a día sin darte una sola hora de reposo. Ese es el verdadero infierno. Mi padre se comportó de una manera que me hirió aún más. Hizo los trámites de rigor y siguió con su cotidianidad como si no hubiera pasado nada. Una mierda. Se lo atribuí a su carácter germano,
al hecho de que había pasado ya una guerra y que desde niño se había acostumbrado a la desaparición y a la muerte, pero aún así, su actitud déspota y sus frases de una suficiencia desmedida me hicieron más daño aún y me condujeron a sentir un rencor sordo del que no pude recuperarme de allí en adelante. Ya te daré los detalles cuando nos veamos. Bien, lo cierto es que yo nunca construí una obra literaria ni elaboré ninguna presencia maligna a lo largo de personajes oscuros y siniestros. Lo mío no fue la literatura, Mario, sino la vida ardua y resentida de un hijo al que le arrebataron a su madre, a su amiga, al ser que más quería en el mundo. Escribí libros de cuentos y novelas, sí, libros que nunca publiqué, pero la escritura no me curó de nada, no me restableció lo que había perdido, no me cerró las heridas, no me calmó ese dolor punzante que siguió atravesando mi alma desde el amanecer hasta el anochecer. Y mírame, ahora tengo ya 50 años y sigo mal, sigo sintiendo la misma desesperación de entonces. Esta es la historia que necesito contarte completa, la historia que quiero compartir contigo, la de un hombre que tiene pendiente aún un último movimiento en el tablero, que quizá lo reivindique ante sus propios ojos. Por eso te necesito, porque tengo el tablero frente a mí, pero la ficha clave eres tú. Bien, como sería muy dispendioso contarte esta historia por escrito, quiero proponerte un encuentro en un par de meses. Yo estoy viviendo en Barcelona, pero para las vacaciones de verano viajaré a Colombia y quiero encontrarme contigo y conversar largamente sobre este asunto tan turbio y funesto. Claro, si a ti te parece bien y si estás de acuerdo con este encuentro. Como no encontré tus datos por ninguna parte, ni estás en las redes sociales, era de suponer, y estoy desconectado de la gente en Colombia, lo que sí logré conseguir gracias a tu editorial aquí en Barcelona, donde expuse quién era y para qué te necesitaba, fue tu correo electrónico y tu teléfono fijo, donde siempre hay un contestador automático. Sigue siendo el mismo que ahora no hice entonces. Así que quedamos conectados ya, mi querido escritor. Te anexo también mis teléfonos en España, por si te animas a llamarme algún día. Espero que no te moleste este mensaje y que te entusiasme la idea de ver a tu amigo de universidad. Con afecto y admiración, Daniel Klein. No sé cuántas veces leí esa misiva. Era muy extraño que Daniel utilizara un tono tan desesperado, tan fuera de control. Yo lo recordaba precisamente por todo lo contrario, por su aplomo, por su mesura. Claro, esos recuerdos míos eran anteriores a la desaparición de su madre, de la cual nunca me enteré. Recién egresado, yo me había ganado una beca para estudiar en la Fundación José Ortega y Gasset, en Toledo, y de allí me había ido a Israel, donde cualquier contacto con los compañeros antiguos se había desvanecido entre el desierto y la guerra. Por eso este nuevo Daniel, angustiado que llevaba años conviviendo con una historia dolorosa, era alguien desconocido para mí. Lo otro que me sorprendió fue el análisis que hacía de mí mismo, sin duda como todo lo suyo, muy eficaz. Y me sorprendió porque a lo largo de los años nadie se había dado cuenta de que detrás de mí había un fuerte componente psicológico. Solo alguien que me conocía a fondo desde joven podía hacer una lectura así de mis libros. Pero ninguno de estos dos puntos era la clave de la carta. Curiosamente la clave había quedado en silencio, oculta entre esa presentación afectuosa de nuestra amistad juvenil. Después de releer varias veces con atención, noté con claridad que la clave del mensaje era el padre de Daniel. Ese viejo alemán, del que no había dicho una sola palabra reveladora. Intenté recordar si alguna vez yo lo había visto o saludado, y lo único que me llegó a la cabeza fue una conversación telefónica, un día que llamé a la casa de mi amigo para avisarle que había sacado de la biblioteca de la universidad un libro, que ambos necesitábamos para una de nuestras clases. ¿Sí?, me preguntó una voz gruesa y distante. Daniel, por favor, dije con cierto temor. Daniel salió, me informó él, pronunciando el nombre de su hijo con el acento en la primera sílaba. Daniel, como si me estuviera corrigiendo. Yo lo llamo más tarde, muchas gracias, dije de una manera despedida. Hasta luego, susurró esa voz ahuecada y colgó. Eso había sido todo. Luego, rescatándolo de mi inconsciente y reconstruyéndolo paso a paso en un ejercicio de memoria del que no me creía capaz al principio, recordé un episodio nefasto, una historia que hubiera preferido guardar en el fondo de mi pasado y que me unió por ciertos años a Daniel desde la culpa, desde un remordimiento juvenil que me atormentó durante un buen tiempo. Todo comenzó cuando fui a vivir por unos meses en las afueras de Bogotá, en una casita campesina muy cerca de Sopó, en la ladera de una montaña.
Estaba ya harto del trajín de la ciudad, de la contaminación, de la falta de privacidad de las pensiones estudiantiles,